Buenos días a todos. Bienvenidos, alumnos del Instituto Méndez de los grupos de segundo grado, acompañados por sus maestros. Gracias a la maestra Marilena por facilitarnos pues, algunos de los temas para poder contribuir pues, a la materia de historia. Bienvenidos grupos del Bachillerato de Artes, Diego Rivera, asimismo a la maestra asesora Moramay, por estar también aquí presente con nosotros. Quiero dar la bienvenida a nuestro ponente en esta entrevista el día de hoy, el señor Martín Ricardo Niño Mosqueda. Buenos días, señor Buenos Martín. días. Agradecerle a nombre de la preparatoria y de la secundaria, pues esta oportunidad que nos da para conocer un poquito más de las tradiciones de Uriangato, aquí, pues ahora en esta manera virtual. Sabemos que en esta ocasión no hubo lo que son la elaboración de los tapetes, pero pues no quisimos pasar la fecha o los días para que nos explicara también pues un poquito de todas las tradiciones que tiene aquí Uriangato. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Sí me escucho? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. Pues Adelante. antes que nada, es un honor para mí participar con este colegio agustino, con este Instituto Mendel, una escuela muy querida en nuestra ciudad. Y quiero agradecer al padre, quiero agradecer a los maestros y pues a todos los que contribuyen para que esto se siga difundiendo y que se preserven las tradiciones, la cultura, la historia y todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Pues como bien lo dice el bloque es tradición y cultura de Uriangato como herencia purépecha y elaboración de tapetes. En este primer bloque vamos a hablar de esa herencia purépecha. Para empezar tenemos que remontarnos al siglo XV, cuando los purépechas llegan a esta zona y son quienes le ponen el nombre Uriangato. Uriangato significa lugar donde el sol se pone levantado. Y a partir de esta fecha, los purépechas empiezan pues, a poner todas sus tradiciones, toda su cultura en las otras culturas que existieron aquí, ¿no? Esta tradición de la fiesta de San Miguel se remonta un poco después, alrededor de 1549, cuando el insigne religioso Fray Diego de Chávez y Alvarado, un agustino históricamente memorable, un gran fraile, un gran evangelizador, llega a San Pablo Yuriria-Púndaro y de ahí parte a las diferentes aldeas que estaban diseminadas en toda la región, en todo el cacicazgo de Yuriria-Púndaro. Llegando a Uriangato, lo que hace es congregar a los indígenas. Los indígenas vivían en las partes altas del valle, es decir, en lo que nosotros conocemos como el Cerro Prieto, que es el Cerro de Cupuato, el Cuitzillo, Guahuemba. Todos estos lugares tenían pequeños asentamientos. Fray Diego de Chávez, siguiendo con su tarea evangelizadora y buscando mejores medios de vida para los indígenas, los congrega en un solo sitio, es decir, los baja, porque estaban en lugares altos, aquí al valle de Uriangato, y es donde se empieza a formar la congregación de indígenas de San Miguel Uriangato. Para estos años se realiza también la primer capilla de San Miguel. Eh, Se me pasó decir que siempre era una costumbre muy socorrida, pues, de llevarles la imagen del santo patrono, ¿no?, a los indígenas para la cuestión de la evangelización y designarlo como santo patrono. En este caso, San Miguel Arcángel. De hecho, el nombre de Uriangato en la época de la colonia es San Miguel Uriangato. Y en esta época de 1549-1550 se construye la primera capilla dedicada a San Miguel Arcángel. Esta capilla estaba ubicada en la actual calle Gerardo Pedraza.
En ese entonces era el camino real que iba de Yuriria hacia Cuitzeo y Valladolid. De ahí comienza la historia de la fiesta de San Miguel. Seguramente tuvo que haber una solemnidad o una fiesta para San Miguel el día 29 de septiembre. Y se fueron realizando y se fueron agregando a través de la historia muchas muestras de fe, muchas tradiciones. Los candiles son una tradición de origen prehispánico. De hecho, yo me atrevo a decir que los candiles son la tradición más antigua de Uriangato y la región. Los antiguos purépechas tenían un culto muy especial hacia el fuego. De hecho, uno de sus dioses principales, o el principal, que es Curicaveri o Curicahueri, es el dios viejo del fuego, el dios de la guerra. Y a él se le encendían las 1001 hogueras de Ocote para festejar o para hacer pleitesía a esa deidad purépecha. Al llegar los frailes agustinos, les fue muy difícil quitar todo este tipo de costumbres que anteriormente tenían los indígenas. Y muy inteligentemente lo que hacen es inculturizar o tratar de transformar la tradición ya con un sentido más cristiano. Es decir, esta tradición de los candiles se convierte en una especie de novenario en tu casa. Por eso se realiza durante 9 días. Comienza el 19 de septiembre y termina el 27, que son 9 días. El día 28 se celebran las vísperas de la festividad. Ese día el pueblo se dedicaba a arreglar todos los asuntos que tenían que ver con la iglesia para recibir al señor obispo o a la persona o a la personalidad que venía a celebrar un día después, o sea, el día 29 la misa. El día 28 eran todos los preparativos para la solemnidad, que sería el 29 de septiembre. Y de ahí se dejaban los 8 días infraoctavos para celebrar al final la octava de San Miguel, o la octava de la festividad de San Miguel Arcángel. Si vemos esta tradición, nos marca muy bien ese origen, esa herencia purépecha, ¿no? Ahora, los indígenas, con el transcurso de los siglos, empezaron a congregarse en un barrio. Ese barrio es el popular barrio de La Loma. En este barrio de La Loma fue donde ellos terminaron congregados, vamos. Cuando ya empieza a venir más gente española y hay más criollos, los indígenas para 1827 venden todo el centro, casi, a familias españolas. Y ellos se van, pues ahora sí que congregando más hacia el lado oriente de la población, es decir, el barrio de La Loma. Y lo interesante es que en el barrio de La Loma es donde surgen casi todas las tradiciones. Los tapetes de aserrín, las danzas de diciembre, inclusive las 3 caídas o la representación del mártir del Gólgota, también surge en este barrio. Esto nos habla del gran trabajo de evangelización que tuvieron los frailes agustinos y que lograron sensibilizar a la población para que manifiesten de alguna forma su fe. Eso al final de cuentas son las tradiciones. Y como lo estamos platicando, pues es una herencia de nuestros antepasados, de los purépechas, que poco a poco fue acrecentándose. No sé, los tapetes básicamente son la tradición más nueva en Uriangato. Si la comparamos con los candiles, con los globos de Cantoya, los tapetes básicamente son de 1966.
pero ha sido la tradición a la cual se le ha dado más realce, a la cual se le ha dado más difusión. Y cosa muy importante, es la tradición que más le gusta a los jóvenes. El Instituto Mendel, la Prepa del Sur, en fin, todas las escuelas participan en la elaboración de los tapetes y contribuyen en este rescate cultural o en esta preservación cultural, que al final es una muestra de fe hacia Dios. Creo firmemente que esa herencia purépecha se ve reflejada casi en todo, porque tenemos unos lazos culturales o una identificación cultural más con el estado de Michoacán que con Guanajuato. En el estado de Michoacán, en varios lugares todavía se hacen los candiles y los hacen para su santo patrono. Obviamente, algunos es un triduo, o sea, 3 días, otros los hacen durante los 9 días, otros los hacen un poquito más de días, pero se refleja muy bien esta cuestión de los purépechas o de nuestras culturas prehispánicas, que aún después de más de 400 años siguen brillando esos pequeños destellos de lo que era su cultura, ¿no? Otra de las cuestiones muy importantes que tenemos que ver es cómo la sociedad en cierta forma sabe que la tradición inicia en el barrio de La Loma. Y de alguna forma la sociedad uriangatense tiene cierto respeto para este barrio. Porque al final, si recordamos, pues Uriangato era un pueblo de indios. Los indios eran los que decidían qué sucedía en el pueblo. A los indios se les da la cédula real en 1604 para que fundaran un pueblo, ¿no? Ya legalmente. Todas estas tradiciones tienen un porqué. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de cómo se elaboran los tapetes, de las diferentes técnicas que están reconocidas, que son las técnicas que Uriangato realiza. Pero en este bloque sí quisiera también hacerles notar un poquito que el ambiente festivo de la novena comienza muy temprano. 5:30 de la mañana ya está el repique de campanas, que es las vísperas o la alborada. En esta alborada, para asistir a la primera novena del día, se realiza un repique de campanas y una quema de fuegos pirotécnicos, de cohetes. Y una banda de música sale a recorrer los diferentes cuarteles en que está conformado Uriangato. Uriangato aún conserva 4 cuarteles. Estos 4 cuarteles son fundacionales. Son desde que se fundó Uriangato. Está dividido en forma de cruz. Cuartel primero, cuartel segundo, cuartel tercero y cuartel cuarto. Cada cuartel se junta y busca la forma de pagar la banda, de pagar la pólvora, y es una bella tradición, y Uriangato inicia desde temprano con tradición. Otra de las tradiciones muy bonitas o que tienen que ver con esta fiesta de San Miguel es por las tardes la gente tiene la costumbre de vestir a sus niños de San Miguel Arcángel para asistir al novenario. En estas peregrinaciones donde participan los cuarteles, las asociaciones, los gremios, instituciones educativas, etcétera. La sociedad de Uriangato se expresa en estas peregrinaciones para rendir un homenaje a su santo patrón. Y estos niños vestidos de San Miguel llenan de un misticismo y de un colorido tan especial el centro histórico. Por la tarde, saliendo del novenario, también era la costumbre, cuando estábamos pequeños, pues salir casi corriendo, porque queríamos ir al barrio de La Loma. En el barrio de La Loma se lanzaban 3 globos de Cantoya diarios. ¿Por qué 3?
porque simbolizan la Santísima Trinidad. Esos globos se realizan en Uriangato desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y constituyen también otra de las tradiciones del barrio de La Loma, que es el que tiene esta herencia purépecha, estos globos, ¿no? Originalmente pues era el tradicional, el redondito. Hoy en día existen diferentes formas de hacer los globos, diferentes técnicas, inclusive técnicas brasileñas, donde estos globos ya nos muestran diferentes formas, diferentes colores, diferentes diseños, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final es demostrar esa fe a San Miguel. Y por las noches, pues los candiles, que ya hablamos de ella y quise iniciar con esta tradición porque es la que a mi particular punto de vista tiene más marcada esa herencia indígena, ¿no? Eso se realiza durante 9 días. El 28 de septiembre, como lo mencioné anteriormente, son las vísperas de la festividad. Y el día de hoy, o actualmente, se realiza la peregrinación de los hijos ausentes de Uriangato. En esta peregrinación participan principalmente tres ciudades que fundaron la peregrinación, que es México, Monterrey y Zitácuaro. Son de las 3 ciudades que iniciaron trayendo la peregrinación. Este día también se ha convertido en un ícono de la fiesta de San Miguel. Ese día la imagen, nuestra ancestral imagen de San Miguel Arcángel, nuestro querido San Miguelito, sale a recibir a sus peregrinos. Y en un acto de fe, la sociedad en sí de Uriangato también recibe a esos peregrinos. También recibe a esos hijos ausentes de Uriangato. El 29 de septiembre, esto es muy importante, chavos, también que lo comprendamos. El 29 de septiembre es una solemnidad religiosa. Por eso la fiesta de Uriangato no es tan estruendosa el 29. No es pues una fiesta en sí, es una solemnidad. ¿A qué me refiero? Que la fiesta es más religiosa. La fiesta o la tradición es ir o asistir a la misa de San Miguel o a la misa que le llamaban la misa pontifical. En esta misa viene el señor arzobispo, algunas personalidades o grandes prelados de la iglesia, no sé cómo sea la forma correcta de decirlo, y se festeja la solemnidad. Anteriormente, este día, el 29 de septiembre, había un paseo de carros alegóricos, pero era un paseo de carros alegóricos dedicado a San Miguel, que no tenía nada que ver ni con bandas, ni con borracheras, ni con ninguna cuestión de este tipo, ¿no? Era y es una fiesta, pues, más religiosa, una fiesta donde los indígenas lograron transmitir ciertos elementos como los candiles y demás previos a la solemnidad, pero la solemnidad es completamente religiosa. Después dejamos los 8 días de descanso, esos 8 días infraoctavos, para culminar con broche de oro, con la octava de San Miguel. Casi 6 kilómetros de tapetes de aserrín, globos de cantoya, arcos triunfales, luminosos, que también son un elemento que se incorporó después. Esa fe de la gente, esa devoción, porque el estar ahí, el estar preparando los materiales durante meses antes y el estar ahí realizando el tapete, es un acto de fe. Es muy difícil que alguien lo haga solo por ego, ¿no? O sea, el hecho de estar expresando mediante imágenes la fe de un pueblo,
y estar expresando esa devoción a San Miguel durante tantas horas en el sol preparando este tapete, creo que es la parte esencial de la tradición. Y con esto se culmina la fiesta de San Miguel. San Miguel sale cargado en hombros y recorre estos kilómetros de arte efímero y va recibiendo todos los agradecimientos y va dando todas las bendiciones a este pueblo que durante más de 400 años ha estado bajo su custodia. Este pueblo donde nos sentimos orgullosos de lo que fuimos, pero trabajamos en el presente, proyectando hacia el futuro, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra historia. Es muy importante, ya para cerrar este bloque, el decir que los jóvenes son los que tienen ese peso en la festividad. La fuerza de ustedes, chavos, el hecho de ser jóvenes, de tener todo ese ímpetu, todas esas ganas de hacer las cosas, le dan ese toque especial a la octava de San Miguel. La octava de San Miguel dejó de ser una fiesta para adultos mayores, una procesión religiosa del Santito y se acabó, a ser toda una expresión de fe, de cultura, de arte, donde los jóvenes forman parte y están participando, valga la redundancia, en este acto de fe que el pueblo de Uriangato rinde a San Miguel Arcángel. Todo eso es parte de la herencia purépecha, parte de la herencia de nuestros antepasados, el trabajo de cientos de frailes agustinos que han estado en Uriangato, el amor de todo un pueblo, propios y extraños. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente en el mundo conoce la fiesta. Hoy mucha gente en el mundo se ha dejado enamorar de Uriangato, de San Miguel, de su tradición. Y esperemos que esto siga adelante, ¿no? Creo firmemente que esta historia que les estoy contando, más que hablar de datos duros, quiero comentarles esa importancia, ¿no? Entonces, no sé, maestro, cómo vea, si estamos bien de tiempo. Sí, nos quedan 8 minutos con este primer bloque. Maestra Nena, en cuanto a las preguntas que tenía, si tenga algo más para complementar y cerrar este primer bloque. Yo creo que sí. Natseli, por ahí se encuentra. ¿Nos pudiera apoyar, por favor, con su pregunta? Y después a Juan Luis. Sí, maestra. Ok, Martín, nosotros ahorita estamos viendo en historia Historia de México y estamos viendo pues las fuentes primarias de la historia, de dónde surge la historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de que usted como cronista puede formular todo esto que nos está diciendo? Entonces, en base a ello creo que van a ir las preguntas de mis alumnos. Natseli, ¿la escucho? Sí, usted como cronista, ¿cómo ayuda a preservar pues estas tradiciones que nos comenta o cómo recabó esta información para comentarnos? Sí, claro que sí. Mira, yo creo que hay dos preguntas, ¿no? Primero, como cronista, ¿cómo contribuyo a que esto se preserve? He estado trabajando, bueno, para empezar, soy originario del barrio de La Loma. Durante más de 10 años fui el encargado de realizar los globos de Cantoya en dicho barrio. Dentro de la cuestión de la tradicional octava de San Miguel, soy socio fundador del comité organizador La Octava Noche Uriangato AC. Hemos estado trabajando muy arduamente difundiendo esto no solo aquí en México. Hemos tenido la dicha y la oportunidad de ir a Bruselas, Bélgica, de ir a España, a Barcelona, en la región de Cataluña, y hemos estado arduamente difundiendo estas tradiciones.
De hecho, este trabajo que estoy haciendo con ustedes lo realizo continuamente en algunas otras instituciones. También trabajamos la cuestión de las visitas guiadas, o las trabajábamos. Ahorita, por diversas cuestiones, no podemos realizar las visitas guiadas, pero estábamos trabajando muy arduamente en la cuestión de las visitas guiadas. El trabajo de investigación dentro del archivo histórico también es muy importante. Y ahí respondo otra de tus preguntas. No hay mucho material escrito en libros sobre este tema. Hay mucho que investigar. Y en el archivo histórico me he dado cuenta que a veces la tradición oral se queda corta a lo que realmente es. Porque en los documentos nos marcan muchas cosas y los documentos nos dan fe de lo que se dice, ¿no? Creo que es importante también el trabajar por ello. Yo podría hablar muy bonito sobre la historia y sobre San Miguel, pero si no me he involucrado, creo que sonaría muy vano. Yo he estado trabajando, inclusive, pues durante mucho tiempo me encargué de preservar la imagen de San Miguel, es decir, de limpiarla, de hacer la limpieza preventiva de la imagen, de cambiarlo. Y he estado muy involucrado más, creo que 20 años de mi vida o más en esto. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, mija. Adelante, maestra Ana, con la segunda pregunta. Tenemos tiempo para la segunda pregunta. Muy bien. Juan Luis, ¿nos puede apoyar, por favor, con su pregunta? Sí. ¿Cuáles son los acontecimientos prehispánicos que aún existen en Uriangato? Asentamientos, José Luis. Asentamientos. Ok. Mira, esta es una información reservada. Bueno, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es quien maneja todo esto. Entonces se supone que solo ellos saben y se supone, perdón por la vocecita, se supone que solo ellos tienen esa información. Pero yo te puedo decir como cronista que hay más de 33 asentamientos prehispánicos en Uriangato, desde los más pequeños que la gente les nombra ceniceros, que son lugares donde encuentran pequeñas piececitas, hasta los que sí tienen un basamento piramidal, una yácata. En Uriangato, las más importantes es la yácata de Palo Blanco, que está en las faldas del Cerro Prieto o Cerro de Cupuato, la yácata del Cerro de la Calavera, que básicamente ya la ciudad se la comió, que está en la colonia deportiva, y hay una zona muy grande entre el Aguacate y el Derramadero, donde se asentó posiblemente el pueblo de Aporoteo. Aporoteo era el nombre prehispánico del aguacate. Esas tres son dignas de visitar, porque están todavía los basamentos piramidales. Quizás van a decir, no, pues esto es un montón de piedras, pero las técnicas constructivas de los purépechas eran muy diferentes a las técnicas constructivas de los aztecas o de los teotihuacanos. Entonces esas pequeñas pirámides que te comento constituyen un tesoro histórico para Uriangato, y aún existen varias. O sea, siendo ya más específico con tu pregunta, son más de 33 asentamientos prehispánicos en el municipio de Uriangato. Gracias. Maestra, Gracias. ¿una más? Sí, claro que sí. Cristian o Iñaki, ¿tienen su pregunta? Sí, yo, maestra. Iñaki, lo escuchamos con gusto. Bueno, pues primero, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál de todas estas tradiciones es así su favorita? Híjole, muy buena pregunta. Me diste en el mero corazón. Yo creo que toda la fiesta de San Miguel. No podemos dividir la fiesta de San Miguel. Creo que toda forma parte
todas estas expresiones forman parte de la fiesta de San Miguel. Y yo los invito algún día a vivir la fiesta desde abajo, ¿no? Asistir a la novena de las 6 de la mañana es una experiencia muy padre. El casi despertar ahí con San Miguel y salir y ver ese amanecer hermoso con la banda de viento tocando en el jardín, la señora del café con tu pan. No, es algo muy bonito el subir a la torre, repicar las campanas y ver cómo el sol va saliendo detrás del Cerro del Comal y del Cerro del Capulín, poco a poco, y se empiezan a ver las tonalidades naranja, azul. No, es otra cosa, créeme. Toda la fiesta de San Miguel en sí es muy bonita. Toda la fiesta de San Miguel en sí es mi favorita, de hecho, por encima de la de diciembre, por encima de los gitanos, por encima de Semana Santa. En mi particular punto de vista, para mí, la fiesta de San Miguel. Bueno, muchas gracias. De nada, amigo. Gracias. Estamos a punto de pasar a nuestro siguiente bloque en el tema. Maestra Nena, no sé si tenga otra última pregunta más o podemos cambiar. Cristian, ¿nos puede apoyar, por favor? Ok. ¿De usted cuáles son sus fuentes de información de lo que nos comentó? Mira, mi principal fuente de información es el Archivo Histórico Municipal de Uriangato, que aunque data de 1827 para acá, me da pie para yo investigar en otros archivos. Nosotros teníamos una laguna muy grande de información de 1604 con la fundación a 1701, por decirte algo. Y en el Archivo Histórico de Uriangato encuentro un documento donde casi me manda al archivo de Yuriria. Y en el archivo de Yuriria me doy cuenta de que muchos de los nacimientos en Uriangato fueron registrados allá. Personas de 1600, personas de 1636, hasta 1701. Y es un eterno buscar esto de la historia y de la crónica, ¿no? Existen varios libros como Retablo Agustiniano, que no recuerdo el autor ahorita, y algunos otros libros que han escrito grandes frailes que nos hablan de esas fundaciones de los pueblos, ¿no? De cómo el cacicazgo de Yuririapúndaro no solo era el pueblo de Yuriria, sino que eran 11 pueblos que conformaban este cacicazgo. Inclusive hay un plano en el Archivo de Indias en Sevilla, España, donde aparece la capilla o la visita de San Miguel, la doctrina de Uriangato. Entonces es de aquí, de allá, y ir uniendo, ¿no? Es muy bonito esto de la historia, a veces es cansado, porque cuando buscas las cosas no las encuentras, y cuando menos lo esperas, en algún archivo, en algún documento, te da el ¡pum! Por aquí. Entonces esas han sido mis fuentes. Soy mucho más documental que oral. O sea, me gusta más hablar de cosas que tienen documentos, ¿no? Pero hay cosas que no tienen. O sea, lo que te digo de las tradiciones, no hay un documento que te diga cómo se hacen o cómo se deben de hacer, sino que la misma gente, nuestros ancianos, lo van transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Martín, a ver si tuviéramos tiempo. Ahorita claro. es lo que estamos nosotros viendo. Y me gustaría tú que mencionas sobre las fuentes de información, tanto las escritas como las orales. ¿Cómo tú puedes llegar a confrontar estas fuentes de la historia para sacar la historia como tal, la que tú nos estás contando? ¿Cómo las confrontas y sacas una sola? Fíjate que yo soy, como dicen, producto de la historia oral llegada a la documental. Yo recuerdo mucho lo que, como les dije hace rato, lo que la Loma decían, porque yo soy de ese barrio. Entonces decían, es que San Miguel es de la Loma. No. Cuando investigas te das cuenta que ahí se concentraron los indígenas y que San Miguel fue un regalo hacia esos indígenas.
Entonces, de esta forma, confrontas y empatas lo que es la cuestión oral a la cuestión documental. ¿Por qué digo esto? Los documentos, hasta en 1827, había un alcalde constitucional, pero había un alcalde auxiliar, que era el alcalde de los indios. Y muy entrada ya el siglo XX, en 1906, todavía un señor de apellido Juárez solicitaba el permiso para hacer la fiesta de San Miguel. Ojo, no la iglesia, no el gobierno. Un ciudadano solicitaba el permiso para hacer la fiesta de San Miguel. Esto nos habla de que realmente, pues esa tradición oral de que San Miguel es de la Loma, tiene un origen histórico. Y solo hay que, como dices tú, confrontarlo o empatarlo o ver si realmente tiene una razón, o sea, que realmente sea cierto. ¿Sí me explico, nena? Y yo les digo a mis alumnos siempre, bueno, les digo, tenemos que preguntarle al documento, ¿verdad? Tenemos que hacerle las preguntas adecuadas para que nos responda lo que nosotros deseamos o simplemente lo que nosotros decimos, decir, ok, eso no es verdad. Así es. Muchas gracias, Martín. De nada, nena. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que es la elaboración de tapetes de acerrín. Adelante, los alumnos que tienen preguntas del grupo de artes de Diego Rivera. La maestra Amonamay ya se tuvo que cambiar de clase. Ojalá nos esté acompañando la maestra Luz Adriana, quien nos pueda también apoyar también con las preguntas. Adelante, alumnos del grupo de Diego Rivera, con la primera pregunta en la elaboración de tapetes de acerrín. Gracias, maestra Nena, por las preguntas con la materia de historia de segundo grado. Yo tengo una. ¿Los tapetes solo pueden hacerse del material acerrín o se pueden utilizar otros materiales? ¿Y por qué el acerrín? ¿Qué significado tiene o por qué ese material? Mira, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy buena pregunta. Los tapetes se realizan de cualquier material, o sea, en diferentes partes del mundo se realizan con diferentes materiales. No es una regla, de hecho te comento que en un estudio que se hizo previo sobre los tapetes de Uriangato, existe la técnica o el tapete de acerrín tradicional que va sobre una cama de acerrín pisoneado, mojado, y el dibujo se hace a mano alzada sobre el acerrín. Existe otra técnica, que esa técnica es más de Huamantla, pero que Uriangato también la realiza, que es la técnica de la cenefa del patrón, ¿no? De estas tablas que tienen los dibujitos y que los va rellenando con un cernidor o con la mano. Esa es otra técnica. Existe una técnica, la menos, pero existe en Uriangato, que es con aerosol, que es con pintura de aerógrafo. Y existe otra que es con semillas y diferentes materiales. Y existen tapetes que tienen las cuatro. ¿Sí me explico? El acerrín sí tiene un significado. El acerrín es los sobrantes de estos árboles que nos dan cobijo, que nos dan o les daban a los antiguos indígenas leña para cocinar. Son parte de la naturaleza, por lo tanto son sagrados. Y pareciese una disparidad, ¿no? Como algo sagrado lo estamos destruyendo. Pero no se hace acerrín exclusivo para tapetes. Ese acerrín son los restos de estos árboles que son sagrados. Y por lo tanto el acerrín sirve como una alfombra, propiamente dicho,
para que pase la procesión con el santo patrón, en nuestro caso San Miguel. Lo que yo he notado mucho en muchas partes del mundo es que son elementos naturales, elementos que nos da la madre naturaleza y que existen en cada una de las regiones. Y tienen que ver con esto, ¿no? La naturaleza es sagrada, entonces estos elementos naturales son una ofrenda misma de fe. Gracias. Adelante con otra pregunta, alumno de Diego Rivera. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ya dijo algunas de las técnicas que se utilizan para hacer los tapetes, pero no sé si nos pueda decir como el proceso que llevan, es decir, su elaboración desde cero hasta que se termina de hacer el tapete. Perfecto, muy buena pregunta, señorita. Es muy importante esta pregunta, es genial la pregunta. El tapete terminado es una obra de arte y de fe, pero el tapete desde su inicio es todo un proceso cultural. El aserrín se tiene que traer de Michoacán, porque aquí cerca no hay, en Uriangato no hay aserraderos. Llegan los carros enormes de aserrín, se descargan regularmente en un terreno que no tiene techo, porque no entra el carro, y hay que cernir todo ese aserrín. Todo, cernirlo, quitarle el exceso de viruta, el exceso de tecatas, y hay que cernirlo. Después de cernirse, se tiene que ver la tonalidad del aserrín. Cuando el aserrín está muy prieto, decía un amigo mío, Sammy, que era el encargado de esto, no agarra el tinte. Hay que tratar de ver que el aserrín sea lo más claro, lo más blanco que se pueda. Y ese aserrín hay que teñirlo. Se tiñe con anilina. Pero como se trabaja en grandes cantidades, se utiliza un trompo, que son estas maquinitas redonditas que dan vuelta para hacer colados, construcciones. Y ahí se le pone la cantidad de anilina necesaria, sal y agua. El trompo empieza a hacer su trabajo. Empieza a revolver. Después de esto hay que encostalar todos esos costales. Hay que encostalarlos por color. Inclusive un color te puede dar dos tonos diferentes. Se encostalan, se cierran a mano y se marcan qué color es. Como este aserrín no puede estar a la intemperie, porque una se destiñe, otra se lo roban, hay que trasladarlo previamente a una bodega. En esta bodega se resguarda hasta que pues, los barrios o la gente hace el pedido del aserrín. Y ahí hay que trasladarlo hacia la casa, ¿no? Hacia el barrio, hacia donde lo piden. Después de ahí empieza propiamente la elaboración del tapete, ¿no? Que es hacer una cama de aserrín. La técnica tradicional es o era, porque ya casi nadie la hace como tal, se realizaba la cama de aserrín natural abajo, se mojaba y se pisoneaba para que se comprimiera. Cuando ya estaba comprimido, con un palito, con un lapicito, con lo que encontraban, el dibujante o el artesano empezaba a plasmar la idea, el dibujo, y se empieza a delinear. Y después de eso se empieza a rellenar de los diferentes colores para después tener un proceso de decoración, que es ponerle diamantina, ponerle flores, ponerle otros elementos que ya van a consideración de cada quien. Todo ese proceso que te digo para elaborar un tapete, pues es una muestra, ¿no? de fe. O sea, más que el valor artístico, que si está bonito, que si está feo, que no sé qué, creo que lo que vale la pena es todo este esfuerzo que la sociedad uriangatense hace y realiza para que el día 6 de octubre Uriangato sea pues un altar viviente, ¿no?
No sé si contesté. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. ¿Alguien más del grupo de...? Yo tengo otra pregunta. Adelante. Para los colores, ¿usan algunos colores específicos para los tapetes? O sea, que sean, no sé, importantes para el significado de lo que se va a elaborar. No, se cuida más que nada en la cuestión de las imágenes. O sea, si vas a hacer una Virgen de Guadalupe de cajón, verde o azulito, azul verde, el rosa o el rojo. Si vas a hacer a San Miguel, el rojo, el amarillo. O sea, depende más bien de tu imaginación o de qué vas a plasmar ahí. En sí, colores como tal, con significado para realizar los tapetes, no. Es muy abierto, es muy colorido. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje que quisieran transmitir con los tapetes o las tradiciones en sí? ¿Me repites, por favor? Es que abrieron la puerta y no escuché. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad del mensaje que quieren transmitir los tapetes hacia el pueblo en sí? Pues mira, yo creo que independientemente de la fe, si somos católicos o no, creo que la unión de todos, el arte, la apreciación a la cultura. Yo te voy a comentar algo que así rapidito. Hay muchos chavos que no les interesa ni San Miguel, ni Uriangato, ni la fe, y son chavos banda, o sea, chavos de colonias un poquito conflictivas, pero les encanta dibujar. Y ellos quieren dibujar simple y sencillamente. Cuando empiezan ellos a dibujar y empiezan a ver todo lo que hay alrededor, todo este movimiento, me ha tocado varios chavos que dicen nunca había sentido esto. Y empiezan a interesarse, por la fe, por la cultura, y dejan a lo mejor de estar haciendo cosas malas allá en la esquina de su barrio, y vienen y contribuyen y se unen en una manifestación de fe muy bonita, en una manifestación de cultura muy bonita. Yo creo que ese puede ser un gran mensaje de estas tradiciones. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Yo creo que da buenos días también. Como alguien pues, ajeno a Uriangato, la verdad yo no soy de ahí. Me da curiosidad. ¿Hay un tamaño específico para los tapetes en su elaboración o puede ser de cualquier extensión? Es muy libre, ¿eh? Es muy libre, puede ser de cualquier extensión. Yo he visto tapetes pequeñitos, así un cuadrito, que realizan niños. Y en los últimos años se ha puesto muy de moda desde la alfombra de la Grand Place en Bélgica, en Bruselas. En Uriangato se empezaron a hacer ya también las alfombras monumentales, que abarcan medio atrio de la parroquia de San Miguel. Creo que ahí depende mucho de las personas, ¿no? Qué tan monumental o qué tan pequeño lo quieran hacer. Lo que sí hay que cuidar es los tapetes que se ponen en las calles del recorrido, que son muy delgaditas, porque es mucha la gente que está circulando en este recorrido, en este día de la octava, y necesitas dejar un espacio de pasillo a un lado y del otro para poder hacer la circulación de la gente. Pero no hay un límite, vamos, de tamaño. Bueno, gracias. Adelante con la siguiente pregunta, Diego Rivera. Yo tengo una. Adelante. ¿Cuál es su origen o cómo se empezaron a hacer? ¿El origen de los tapetes? Sí. Ah, ok. Mira, en América, desde las culturas prehispánicas, cuando salía el gran señor, el Tlatoani,
iba gente adelante tirando pétalos de flores para donde iban, donde iban a pisar los que lo venían cargando en andas, como si fuera un santo. En diferentes pueblos mesoamericanos también se hacían este tipo de procesiones y se tenía que llenar de flores o de hierbas ese lugar. En Europa, con la cuestión del Corpus, se da el inicio como tal de estas sendas procesiones con el Santísimo, donde también, como es algo muy sagrado, no podía pisar el suelo, ni siquiera los que lo iban cargando. Entonces, cada pueblo en Asia tienen otras costumbres también muy diferentes. Cada pueblo, cada región tuvo un inicio muy diferente al otro, pero todos tienen algo en común. Se realizan para una deidad o se realizan para una gran personalidad, alguien con mucho estatus. Ese es el origen tan remoto de las alfombras y de los tapetes. Muchas gracias. La siguiente pregunta, alumno. Yo tengo duda de cómo cree que fue o que fueron evolucionando los tapetes o esa tradición por medio de los años. Sí, yo hace poco vi un video de 1989 donde pues yo veía los tapetes en ese entonces divinos así, yo, wow, los tapetes. Y los veo hoy en día y digo, oye, estamos fellitos. O sea, sí han evolucionado mucho. Sí, toda esta cuestión de los encuentros internacionales, la cuestión de gente como ustedes que están estudiando a lo mejor diseño, que están o que tienen habilidad para dibujo técnico, todo eso fue subiendo el nivel de los tapetes. Y eso ha hecho que se hagan más bonitos estéticamente. Creo que tiene mucho que ver en un principio la participación de los estudiantes, porque ya traían cuestiones de dibujo técnico, de medidas, los diseñadores gráficos. Y esto fue haciendo que las cosas se hicieran un poquito más estéticas. Que ojo con esto, eso no quiere decir que sean mejores. Yo sí quiero siempre que puedo lo hago punto ahí. No importa qué tan bonito, qué tan feo, ¿no? Lo que importa es el esfuerzo y la devoción. Pero sí creo que se han mejorado gracias a la participación de gente que tiene como un sentido de la estética un poquito más alto o de la proporción también, ¿no? Creo que a eso se ha debido este crecimiento y este intercambio de técnicas con gente de otros países. Gracias, Valerie, por la pregunta. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. ¿De dónde se consigue tanta cantidad de acerrín o cómo la juntan? Y aparte, ¿quién costea o paga pues todo el material que se utiliza, ya que pues muchas personas ya no están decididas a cooperar en esta tradición? Muy buena pregunta. Esto viene de los aserraderos de Michoacán, de varios lugares. Se compran meses, o se compraba cuando todo esto se organizaba por un solo grupo, porque ahorita ya hay varios grupos. Se compraba justo con la cooperación del año anterior. O sea, lo que los barrios compran su aserrín para realizar los tapetes, eso se juntaba y con ese dinero se empezaba a comprar el aserrín del año que seguía. ¿Quién costea? Yo siento que el mismo pueblo, porque inclusive cuando hay un apoyo del gobierno municipal o del gobierno estatal, pues son recursos públicos, ¿no? Es cuestión del mismo pueblo, dinero del mismo pueblo. Sería imposible costear una tradición de estas solo el gobierno. O sea, todo lo que conlleva el
el preparar materiales, el cernir, el teñir, el encordalar, el llevar, el cargar, eso no se paga. Eso es un trabajo voluntario. Lo que ustedes hacen el día 6 de octubre, en venir a hacer su tapete, tampoco se paga. Es un trabajo voluntario. Entonces creo que es difícil que alguien pueda costear todo, ¿no? Creo que es un trabajo en conjunto y creo que es un esfuerzo entre asociaciones civiles, sociedad organizada, gobierno municipal, instituciones educativas. Es un monstruo el 6 de octubre. Y creo que ahí está la magia de este día, ¿no? La unión, como lo dije en la otra pregunta, y cómo cada quien contribuye con su granito de arena para que esto se realice. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por tu pregunta. Continuamos. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Se ha modificado el significado original? ¿Cómo? ¿Se ha modificado el significado original? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que el problema de estos últimos años es que hay gente que lo único que le interesa es que, yo soy el mejor, yo lo hago mejor. Y la octava no son solo los tapetes. La octava son los arcos, la octava son los descansos, la octava es San Miguel. La octava es muchas cosas más que solo los tapetes. Y hay gente que quiere que se enfoque todo solo en los tapetes. Y habemos gente que no. Habemos gente que sabemos la importancia del todo, ¿no? De cómo las encargadas de cuadra, estas personas que son las que organizan, nadie las conoce o nunca hablan. Entonces, todo ese tipo de intereses de personas que quieren que su tapete sea el más bonito, el mejor, y no les interesa si San Miguel salió, si no salió, si hubo arco, si no hubo castillo. Ahí es donde se está perdiendo un poquito el sentido original. Creo que el sentido original es el todo, no solo los tapetes. Pero es un proceso, creo que es un proceso donde nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué tanto estamos contribuyendo en que esto se distorsione y qué tanto estamos contribuyendo en que esto se preserve, ¿no? Como tal. Las tradiciones tampoco son rígidas y así. Se van cambiando, se van modificando dependiendo del mismo querer o sentir del pueblo. Entonces, creo que sí se ha modificado, pero también creo que es un proceso y que al final se tiene que regresar al origen y al equilibrio entre la modernidad y el crecimiento y la cuestión de preservación y del valor de la tradición como tal, ¿no? Muchas gracias, Martín. Continuamos con la siguiente pregunta. Yo tengo una. Adelante. Desde que se inició, bueno, ¿cómo le explico? Desde siempre han sido las mismas calles donde se hacen los tapetes. Muy buena pregunta. Existían dos recorridos en la época, pues no colonial, pero siglo XIX más o menos, que era la Estación Chica. La Estación Chica era un recorrido, como su nombre lo dice, más pequeño. Y después se establece la Estación Grande. Esta Estación Grande es el recorrido del 6 de octubre de San Miguel. Pero cuando estaba el padre Maganda aquí en Uriangato, vimos la
la necesidad, o él vio la necesidad, más bien dicho, de extenderlo hacia la zona del mercado, porque la gente de algunas colonias pues no se identifica mucho con Uriangato. Entonces, la idea era pasarlo más cerca del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, que llegara también al Sagrado Corazón de Jesús en un acto de hermanamiento de estas dos parroquias, que al final son una sola, son agustinos. Y Sagrado Corazón surgió de San Miguel cuando el padre Felipe Chávez, y ahí fue donde se hizo una modificación a ese recorrido, ¿no? Se le aumentaron unas calles a la estación grande. La estación chica era una y la estación grande es otra. Y esas ya estaban marcadas desde, no sé, desde que se establece el primer vicario de Uriangato, me imagino, que es 1819. Pero sí se ha modificado, más que nada se ha agrandado la cuestión de ese recorrido. Gracias. La siguiente pregunta. Yo. Adelante. Los tapetes tienen que tener algo en común, como en la imagen religiosa, color o en la forma. Yo creo que eso es como de sentido común, ¿no? O sea, si es una procesión religiosa dedicada a San Miguel Arcángel, pues obviamente tienen que ser imágenes que tengan que ver con la religión, ¿no? Si es para el evento muy bonito que hacen ustedes para Día de Muertos, esos tapetes, esas alfombras, pues son para Día de Muertos. Creo que los tapetes y las alfombras se tienen que cuidar mucho este aspecto. O sea, no poner un huevo cartoon como una vez por ahí pusieron, o no poner un Goku. No sé, creo que si fuera un festival no religioso, pues las expresiones culturales pueden ser libres, ¿no? Pero sí hay que cuidar ese contexto religioso que tiene el día 6 de octubre para plasmar ahí imágenes que tengan que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? Yo. ¿Sí? ¿Por qué decidieron integrar la participación de personas de otros países? Creo que la octava, hace muchos años yo recuerdo era, de hecho la gente mayor la nombraba como la fiesta chiquita. Así, era la fiesta chiquita. Y era algo muy nuestro. Salía San Miguel, pasaba 2, 3 tapetitos en la loma, entraba y se acabó. Y el hacer o realizar estos encuentros internacionales que la Oficina de Desarrollo Económico coordina, que ahorita estoy aquí utilizando su máquina y demás, es muy importante porque detona el desarrollo económico de la ciudad. La ciudad se da a conocer, la ciudad tiene un prestigio. En la cuestión comercial pues no estamos muy bien, y creo que esto es una opción para dar a conocer a Uriangato, para detonar el turismo, y obviamente esto a su vez detona el desarrollo económico de la ciudad o del municipio. Yo podría decirte un dato, en los últimos años, el año pasado, todos los hoteles de Uriangato, Moroleón y Yuriria estaban llenos. La gente que vende comida, que les pone desarrollo económico un espacio aquí en el jardín, toda esa gente terminó súper rápido su comida. Entonces creo que también tenemos que ver esa parte de que estos encuentros internacionales, aparte de difundir la ciudad, de que sepan dónde está Uriangato en el resto del mundo, pues también detonen el desarrollo económico y detonen el turismo, del cual pues también podemos vivir. Si la ropa no está funcionando muy bien,
pues tenemos este tipo de eventos que pueden atraer estos turistas o visitantes que pueden detonar el desarrollo económico de Uriangato. Muchas gracias. Tenemos tiempo de una última pregunta. Creo que ya son todas. Muy bien. Martín, ¿algún mensaje a estos jóvenes para conservar, preservar pues las tradiciones de los que propiamente pues son oriundos o originarios de aquí, o inclusive los que no son, pues invitarlos, un mensaje de invitación para pues conservar y que se unan también a estas tradiciones? ¿Algún mensaje? Sí, claro. Pues antes que nada, gracias muchachos, gracias por tener la disposición de aprender, por tener la disposición de escuchar. Gracias a ustedes, muchas cosas se han hecho. A lo mejor no lo alcanzamos a percibir, pero sí, el simple hecho de que ustedes estén aquí escuchando este tema, que hace algunos años era para viejitos, porque era religioso, y que hoy sea un tema de jóvenes, creo que algo bien se ha hecho, ¿no? El mensaje es el siguiente. La octava de San Miguel está considerada como patrimonio cultural intangible del estado de Guanajuato. Ya no es solo de los uriangatenses, ya es de interés público el preservar a nivel estado esta festividad. Entonces todo guanajuatense debe de sentirse orgulloso de esta fiesta. Los uriangatenses tenemos una responsabilidad muy grande de preservarla, de difundirla, de que siga siendo un motivo de unión. Yo los invito, chavos, a que vivan las tradiciones, a que vivan su cultura, a que se sientan orgullosos de lo que somos y a que disfrutemos el ser mexicanos. Yo he conocido otros países, pero como México no hay dos. Me refiero a que somos gente muy cálida, somos gente llena de costumbres, de tradiciones, comida riquísima. Cada año es un año diferente para los mexicanos. Hacemos lo mismo cada año, las mismas festividades, pero en cada festividad lo vivimos diferente. Y creo que eso es parte del alimento del alma. La cultura, la tradición alimentan el alma. La cultura, la tradición nos hacen mejores personas y sobre todo nos dan un sentido de pertenencia, chavos. No podemos andar por el mundo sin saber a dónde pertenecemos. Y creo que México es un país tan noble que nos llena de una gastronomía exquisita, que disfrutamos los tacos, que disfrutamos el mole, el pozole. Somos afortunados de vivir en este país. Así que yo los invito a que sigan interesándose en la cultura, en las tradiciones, en la historia. La historia no es aburrida, chavos. Cuando uno le agarra la historia y empiezas a conocer, es muy, muy importante. Y pues agradecer al maestro, agradecer a la maestra Nena, al padre, a Desarrollo Económico que me hizo el favor de conectarme. Yo soy mucho de documentos viejos, pero de esto no mucho. Y pues gracias a todos por escuchar y gracias a todos por interesarse. Y pues el gol, aquí estoy en el archivo histórico de 9 de la mañana a 3:30. Cuando gusten, chavos. Quieren ver un documento antiguo, quieren ver lo que es paleografía, lo que son las fuentes documentales, adelante, lo que quieran ver, fotografías, aquí estamos. Muchísimas gracias por su mensaje, señor Martín. A nombre del Centro Agustiniano de Promoción Cultural Uriangato AC, otorga el presente reconocimiento a Martín Ricardo Niño Mosqueda por haber participado en nuestra entrevista acerca de la cultura y tradiciones de Uriangato. Uriangato, Guanajuato, México, a 9 de octubre del 2020, en lo incierto libertad, en lo necesario unidad,
licenciado Roberto Carlos Pérez Pantoja, director general. No, pues, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Se lo haremos llegar en físico aquí a la oficina. Agradecer también pues a todos los alumnos del Instituto Méndez de Uriangato y de la Preparatoria del Sur, a los maestros que nos estuvieron acompañando. De igual manera un agradecimiento al licenciado Bertino Zamudio de Desarrollo Económico por hacer este vínculo, este enlace pues para conseguir esta entrevista con usted, señor Martín. Muchísimas gracias. Adelante, padre. Ya, gracias, maestro. Pues nuevamente felicitaciones y gracias, historiador, por acompañarnos en esta mañana. Como les insistimos a las alumnas, a los alumnos, esta es una manera de sacar el lado positivo de este confinamiento y también es una manera, como usted bien lo ha mencionado, de conocer nuestra historia. Quien conoce su pasado, aprende de él y no se equivoca en un futuro. Es una parte fundamental de conocer nuestra historia, aprender de ella. Como usted bien lo ha mencionado, reconocer nuestros orígenes, reconocer de dónde venimos y por qué hacemos estas tradiciones que hoy en día están con nosotros. Es muy importante y recordarles a ustedes, alumnas, alumnos, que somos parte de una gran herencia cultural que pocos lugares tienen. Y además que nosotros, a diferencia de otros países que se pueden decir, que se dicen de primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, no tienen una cultura tan rica como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos una gran cultura, una gran historia y que se reconoce día a día. Y si ustedes, por ejemplo, van a alguno de los estados como si van a Los Ángeles, o si van a Nueva York, tienen muchas cosas innovadoras o cosas de hoy en día o de moda, pero no tienen historia, pero no pueden mencionar sus orígenes como lo ha hecho en esta mañana el historiador con nosotros. Es así pues, muchas gracias, que esto nos sirva, les insisto, a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias, maestras, por acompañarnos en esta mañana y que este sea otra vez un espacio de aprendizaje en nuestra escuela. Que tengan muy buen día. Gracias, padre. Continúan con el receso los alumnos de la preparatoria del grupo Diego Rivera y para incorporarse a las 11 de la mañana a clases. De igual manera, alumnos del Instituto Méndez tendrán tiempo para su desayuno e incorporarse a las 11 de la mañana a sus clases. Muchísimas gracias, que sea excelente día a todos. Gracias. Gracias.